RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos a todos. Tenemos hoy un invitado especial que ha sido presidente de CEPLAN, Mariano Paz Soldán. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Y el saludo de nuestro colega y amigo Jorge. Mariano, bienvenido a Integrando Perú. Un saludo cordial a todos los audientes. Un gusto estar acá con ustedes, integrando todas las regiones. La pregunta inicial de frente para calentar motores es, tenemos un problema que se está agudizando. De un año al otro, es decir, en cuestión de meses, se ha duplicado el porcentaje de jóvenes peruanos que se quiere ir, que quieren migrar. Y yo recuerdo mi adolescencia, buena parte de mi promoción migró. Era el primer gobierno del expresidente Alan García y el Perú vivía violencia del terror a un nivel muy preocupante, sumado a la hiperinflación y el hecho de que el Perú estaba fuera del sistema financiero internacional. Se veía evidentemente un cuadro muy complicado. Ahora estoy viendo que con indicadores económicos diferentes, con una posición mucho más consistente, pero parece que las extorsiones, los asaltos, lo que ha pasado con la crónica de esta muerte anunciada, que fue el gobierno del señor Castillo, y la falta de norte, de signos de confianza en lo que se está haciendo, como que abusamos que Dios es peruano, pero ¿qué hacer frente al hecho de que nos estamos descapitalizando? Porque los jóvenes son nuestra inversión más importante. A ver, en verdad no tenemos un problema, yo creo que tenemos muchos problemas. El tema del capital humano es probablemente el problema principal que tenemos. Y de alguna manera sí, hubo también una fuga de capitales cuando entró Castillo, pero creo, como tú dices, la principal fuga que hemos tenido es esta fuga de talentos. Y por otro lado, obviamente, un sistema educativo que todavía no cumple con las expectativas para realmente darle la posibilidad a todos los peruanos que lleguen y corran de la misma manera que deberían correr todos unidos. ¿Pero es el sistema educativo o es la inseguridad que hace que la gente se vaya? A ver, en verdad el problema es el Estado. Yo creo que el que no ha funcionado durante todos estos años es un Estado. Creo que Perú es un país, haberlo recorrido completo, lleno de oportunidades por donde vayas. Creo que tiene una gente maravillosa, creo que tiene, muchas cosas todavía por explotar, digamos, pero definitivamente no hemos elegido bien. Y creo que ese es un gran problema. Uno empieza por los problemas y dice, bueno, la política no está funcionando. Y al momento que la política no funciona, obviamente los que al final terminan gobernando tampoco funcionan. Entonces, yo creo que hay muchas reformas que hay que hacer y hay muchas reformas urgentes que hay que hacer, pero para esto obviamente tenemos que hacerlo con un nivel de planificación y tenemos que hacerlo con una visión de futuro y tenemos que comenzar a generar nuevos liderazgos. Los muchachos, desgraciadamente, los más capaces, los que tienen posibilidades, están migrando. Ahora, el problema, en verdad, hay un problema mundial. Yo he tenido también la suerte de recorrer parte del mundo, pero desde hace 30 años, digamos, vinieron las crisis, tú dices seguridad, pero desde el 2001 que hubo el tema de las Torres Gemelas, se generó una crisis mundial, digamos, de seguridad. De ahí, obviamente, vino una crisis financiera en el año 2009, se perdió el 45% de toda la riqueza del mundo y después el 2020 vino la crisis de salud. Si a eso le sumas las crisis ambientales han costado 210 billones de dólares. Y estamos en un proceso muy difícil en el mundo, pero aterrizando en nuestro país, en el Perú, ¿fue el 5 de abril del año 92 o ya era una autodestrucción de los partidos políticos? Y lo cierto es que no hay democracia sin partidos. ¿Por dónde hacemos camino al andar para recuperar la gobernabilidad del país? A ver, yo creo recuperando a la sociedad y recuperando la ciudadanía, poniendo al ser humano en el centro del problema y tratando de ver qué cosa es lo que realmente, cuál es su visión, cuál es su propósito individualmente en este mundo y basado en eso justamente tratar de que
ese tercer sector comience a funcionar, porque el Estado no va a resolver todos nuestros problemas. El mercado definitivamente es economía social de mercado sí funciona, pero de alguna manera siempre hay fallas, pero lo que no ha venido funcionando tampoco es el tercer sector. O sea, la sociedad no se ha involucrado. Yo creo que de alguna manera lo que tenemos que comenzar a hacer es cómo formar ese tercer sector para que las decisiones de gobernabilidad no se tomen solamente desde arriba, sino se comiencen a tomar desde abajo. En otras palabras, la globalización es un factor que obviamente afecta a todos, pero creo que justamente, paradójicamente, donde tienen que comenzarse a resolver los problemas es a nivel local. Sí, pero ojo que el Estado oficial ha satanizado a los partidos políticos. Sucedió en el gobierno de Velasco, se repitió en el gobierno de Fujimori. Regímenes autocráticos que le decían al joven, la política y los partidos son corruptos, no sirven. A ver, desgraciadamente partidos políticos no hay. Entonces, y tampoco hay liderazgos. Entonces, el problema del Perú es que si no hay liderazgos, si no hay partidos políticos, bueno, la pregunta es quién toma ese rol. Formar partidos políticos es algo que sí se tiene que hacer, así como el tema educativo es algo que sí se tiene que hacer, pero todo eso es un proceso que va a demorar tiempo, no se va a hacer de la noche a la mañana. Ahora, yo creo que claramente se ha dañado con las nuevas leyes que se han sacado, en el sentido, por ejemplo, de no poder reelegir congresistas. Creo que el hecho de no tener un Senado es algo que se tiene que también volver a repensar. Se hablaba mucho del famoso cambio de constitución, pero para cambiar el capítulo económico, y lo único que ha funcionado los últimos 30 años en verdad es la economía. Las únicas instituciones que han venido funcionando bien, digamos, es el Banco Central de Reserva, que ha mantenido justamente la política valor de la moneda monetaria, el MEF, que ha mantenido la política fiscal, la SBS, que ha mantenido el sistema bancario y de seguros y de AFPs. Entonces, las únicas instituciones que realmente han funcionado son las económicas. Sin embargo, las reformas políticas, el capítulo político de la Constitución no ha venido funcionando. Y quiere decir que obviamente la parte social tampoco ha habido un tema de una política social integral que realmente resuelva los problemas que tiene la gente. Entonces, sí, necesitamos partidos políticos, 100% de acuerdo, pero para eso obviamente necesitamos que de alguna manera se cambien ciertas regulaciones que permitan que los partidos políticos vuelvan a tener el liderazgo que tuvieron en el pasado y que de alguna forma no sea solamente un grupo de gente que se reúne para su beneficio propio, sino que de alguna manera traten de tener una visión de lo que la gente necesita y que de alguna manera cuando la gente sepa lo que necesita, de esa manera no es fácil por el individualismo que reina, la crisis moral, la corrupción, todo hace que sea difícil apostar por un proyecto colectivo, social. Por eso digo, pero la corrupción es un mal endémico. La corrupción, desgraciadamente, en el Perú nos ha hecho mucho daño. Las empresas constructoras que desde no sé, pues la época del presidente Toledo, digamos, comenzaron a entrar al país, ha hecho que, bueno, hayamos tenido pues muchos presidentes en la cárcel el día de hoy, y por otro lado, bueno, 7 presidentes en los últimos 7 años, que eso obviamente hace que un país no sea gobernable, ¿no? Entonces, sí hay una crisis política, hay que empezar por una reforma política, hay que empezar de repente por un cambio en la Constitución del tema político, pero mientras tanto, no podemos depender solamente de ver la política y resolver el Estado, porque eso va a demorar mucho tiempo. Creo que de alguna forma tenemos que también involucrar a toda la ciudadanía, tenemos que garantizar que ellos sepan lo que necesitan, tenemos que volver a educación cívica en los colegios, en las universidades, para que realmente se involucren, tenemos que de alguna manera que ellos entiendan lo que realmente se necesita para que después puedan elegir bien. Yo sí creo que tenemos que aprovechar, obviamente, la posibilidad que uno tiene para elegir, pero acá se elige. Y como tenemos obviamente distritos electorales muy grandes, después no tiene ninguna representatividad. ¿A quién nos representa? ¿Con quién una vez que elegimos? Entonces la democracia no solamente es un tema electoral, la democracia requiere una participación activa. Partamos Lima en 4, por ejemplo. A ver, por eso, podemos hacer muchas cosas más inteligentes lo que se ha venido haciendo. Pero desgraciadamente mucha de ese cambio legislativo lo tiene que dar el legislativo. Y para empezar, tenemos congresistas que no necesariamente tienen la experiencia para hacerlo, tenemos congresistas que no necesariamente han sido los idóneos para que nos representen, y eso ha hecho que hay una crisis de confianza en todos. A ver, el día de hoy el Congreso, ¿qué tiene popularidad? ¿Cuántos son? 90% en contra, 8% a favor. Entonces la crisis de confianza no nos permite trabajar en forma conjunta. No confiamos en nadie.
Y en verdad eso Mariano, genera obviamente una problemática para poder realmente poder sentarnos en la mesa y conversar a conversar. Y eso lo podemos empezar. Creo que tenemos que empezar por un tema de un pensamiento estratégico, pero después tenemos que tener actores sistémicos que piensen en el sistema y probablemente empresas que se involucren también más en el desarrollo justamente de todo su territorio, porque las empresas sí son empresas que funcionan. Por eso digo, la economía de mercado y empresas sí funcionan. Desgraciadamente en el Perú tenemos muy pocas empresas formales, tenemos un 70-80% de informalidad, que eso ha hecho que la productividad sea muy baja y esa productividad no nos ha permitido crecer al ritmo que hubiéramos crecido y por otro lado no generar el desarrollo que realmente hubiéramos querido, porque no creo que es un tema solamente de crecimiento, no es un tema solamente de economía, es un tema obviamente social y las reformas tienen, a ver, si la economía no genera bienestar, entonces al final la economía es una herramienta para generar ese bienestar en el individuo y eso es de alguna forma lo que hay que buscar, ¿no? Mariano, lo que presentas con acierto y con mucho de verdad es prácticamente un nudo gordiano. Y ya sabes lo que hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano. Entonces, en el corto plazo, en el mediano plazo de acá a 5 años, del 26 para adelante, ¿qué podemos hacer para ir desatando este nudo gordiano y convertir el Perú en una cosa que funcione de una manera más sistémica y más integral? Todo está fallando. Nos hemos olvidado de muchas cosas básicas, la educación cívica, etc. Lo único que está funcionando es la economía satanizada, es el enemigo, hay que destruirla, hay que regresar al pasado, etcétera, etcétera. La clase política nos ha traído, digamos, nos ha decepcionado, no resuelve, el Ejecutivo limitadísimo, etcétera, etcétera. Un nudo gordiano monstruoso. ¿Qué podemos hacer a partir del 2026 para desatar esto y empezar a caminar otra vez? ¿Es solo lo económico? ¿Es el ejército en las calles poniendo orden? ¿Es un legislativo magnífico que nunca vamos a tener? ¿Cómo lo ves, Mariano? A ver, para empezar, hay que empezar. Y eso significa, por eso digo, a ver, las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana, como lo has dicho. Esto de aquí va a requerir un tiempo, pero necesitamos empezar el proceso. Definitivamente para el 2026 lo primero que sí deberíamos hacer es tratar de elegir bien para que ese presidente que elijamos dura los 5 años y no estemos cambiando presidentes, ¿no?, cada año como hemos hecho estos últimos años. Por otro lado, necesitamos que ese presidente sí sea un presidente que confíe en la economía de mercado porque eso ha funcionado. Necesitamos volver a traer las inversiones al Perú. Perú tiene muchísimas posibilidades, tiene muchísimos proyectos muy importantes y la inversión es lo único que va a generar empresa y la empresa es lo único que va a generar empleo y el empleo es lo único que va a eliminar la pobreza. Y tenemos que de alguna forma garantizar que la pobreza se elimine. Tenemos que generar políticas sociales, no solamente políticas económicas, y desgraciadamente no ha habido una buena política social en toda América, desde, no sé, pues las cataratas del Niágara hasta el sur de Chile o el sur de Argentina. Entonces, sí tenemos que enfocarnos en, de nuevo, el bienestar de la gente, y la gente tiene que entender qué cosa es bienestar para ellos. Pero no basta solo tener potencial para invertir, tiene que haber seguridad, tiene que haber predictibilidad. El inversionista ve que el Perú se cae como un castillo de naipes en el tejido social. De nada vale el decreto supremo, al día siguiente empieza un camino muy difícil. A ver, si volvemos a elegir mal al presidente, si volvemos a elegir mal a congresistas, yo creo que la reelección de congresales es algo que debería retomarse. Yo creo que a formar un Senado es algo que debería tomarse para que justamente uno pueda... Renovación por tercios. A ver, sí, también renovación por tercios, pero yo creo que es y de probablemente achicar los distritos electorales para que tengas un representante, para que yo diga, oye, yo voté por Pedro Gamio y bueno, ahora Pedro Gamio... Pero hace bien el ministro de Economía en mostrar un discurso autocomplaciente, vamos a crecer 1%. No, para nada, porque además ni siquiera vamos a crecer. A ver, estamos en recesión, hemos pasado de 20 años de crecimiento económico, donde éramos pues una de las joyas de la corona del mundo en crecimiento, a tener una recesión. Es un drama de América Latina, la ralentización de la economía, que era nuestra virtud.
A ver, nuestra virtud sigue siendo que tenemos un nivel macroeconómico sólido todavía. Se ha cumplido, digamos, el tema fiscal, se ha cumplido el tema monetario. Entonces, yo sí creo que sin eso, a ver, la crisis que trajo, por ejemplo, la guerra de Rusia, trajo otra vez la inflación en el mundo, trajo las tasas de interés que se elevan. Ahora, lo que digo es, hay problemas mundiales que nos afectan, pero Perú tiene posibilidades de seguir creciendo. Ahora, el drama es que antes teníamos la posibilidad de crecer potencialmente 5%, ahora es 2.6%, ahora lo hemos reducido a la mitad. ¿Okay? Porque esto no es un problema que ocurre este año ni desde que acabó Castillo, esto es un problema que nos viene ya probablemente desde el 2016, digamos, que de alguna forma se ha ido ralentizando la economía. También es la burocracia, 210 procesos de 19 instituciones para luz verde para un proyecto minero. ¿Eso es algo razonable? Ver, tenemos que eliminar todas las... Por eso digo, se ha centralizado mucho en el Estado y el Estado ha hecho un sistema no solamente centralizado, sino burocrático, lleno de normas, lleno de procedimientos. ¿Y por qué crees que hay 70-80% de gente que no es formal? ¿Porque quieren ser informales? No, todo el mundo quiere ser formal, nadie quiere ser perseguido. Es porque justamente se ha generado un Estado que no funciona. No coordina, no planifica, no tiene metas claras, cambias de presidente, cambias de ministro, cambias de indicadores. Entonces no hay seguimiento de nada de lo que se hace. Por eso digo, yo creo que de aquí al 2016, siguiendo la pregunta que hacían, sí, tenemos que tratar de educar lo más rápido posible a los ciudadanos para que ojalá el 26 se pueda elegir mejor gente. ¿Cómo le pedimos capacidad y respuestas buenas al profesor que se intenta pasar por el agua tibia, que es que aprobar o darle trabajo estable sin que haya aprobado varias pruebas esenciales, básicas, o mandarle al policía que sea digno y que se faje por todos, si no tiene ni agua potable en la comisaría y el colegio tampoco tiene agua potable? Es un drama buscar esos héroes en la sociedad. Claro, pero esos héroes existen. A ver, yo sí he recorrido todas las comunidades y he trabajado para comunidades, he sido representante de más de 100 comunidades en Cajamarca, más de 100 en Piura, he sido representante de la Nación Ajuangualpi en la selva. Ahora, lo que digo es, hay héroes en todos lados. El tema es que esos héroes se tienen que comenzar a reunir a nivel local. Tiene que reunirse el alcalde con el empresario, con el miembro de la sociedad, con el miembro de la comunidad, y ellos tienen que comenzar a sentarse, a reunirse y conversar. Y tienen que comenzar a decir, ok, ¿cómo pensamos para resolver nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Por dónde vamos a empezar? Y de ahí, una vez que tengan eso un poco claro, decir, ok, ahora ¿quién vamos a elegir para garantizar que de alguna manera nos ayude en el proceso? Pero que no, a ver, yo no creo que es, oye, elegimos y ya nos sentamos 5 años y crucemos los dedos que nos vaya bien. Yo creo que, por eso digo, tenemos que empezar por fortalecer que la ciudadanía se involucre más en los procesos del día a día de su propia localidad. Y tenemos que garantizar que esa gobernabilidad sea lo más local posible y que comience a funcionar a nivel local para ir creciendo hacia arriba. Pero no como en Cusco, que el 20% del canon, que es un montón de dinero, solo ha funcionado. El 80% se ha perdido por corrupción o se ha perdido por expedientes malos, técnicamente. La descentralización ha sido un fracaso. Claramente la descentralización lo que se hizo es delegar el 92% de las facultades a gobiernos que no estaban facultados para poder gobernar. ¿Por qué? Porque de repente elegían, no sé, a un abogado o a un doctor que había tenido una consulta propia, nunca había manejado una empresa y ahora manejaba 1.000 millones. ¿De dónde? ¿Y con qué gente? Entonces, el problema de la descentralización es que se hizo muy apurado, no se hizo muy planificado. La descentralización. La descentralización, simplemente lo que fueran departamentos se convirtieron en regiones, dieron 24 nuevos presidentes, entonces ahora todos se entendían que eran presidentes. Eso hay que cambiarlo. Y lo que hay que descentralizar, por eso digo, no solamente es la parte económica, lo que hay que descentralizar es la parte social, lo que hay que descentralizar es en parte del poder y darle ese poder a esas mismas sociedades. Y lo que hay que hacer es cómo les enseñas a esa sociedad local a comenzar a gobernarse y tener una gobernabilidad que pueda funcionar. Ahí, por ejemplo, tú dices empresas mineras. Las empresas mineras para mí pueden ayudar, porque si su comunidad funciona, si su territorio funciona,
A ellos le va a funcionar durante 30 años. Pero eso hay que enseñárselos. Eso no es un tema que ellos van a aprender, bueno, nos reunimos y hacemos. Yo creo que ahí hay todo un proyecto de gobernabilidad traído al menor límite posible a nivel local para que desde ahí comiencen ellos a autogobernarse y autoelegir a las autoridades. Y esa autoridad después se tiene que sentar en esa misma mesa y ser uno más del grupo que va a seguir decidiendo justamente dónde poner las prioridades. Y ese mismo grupo es el que tiene que de alguna forma hacerle seguimiento a lo que se dijo en esa mesa. Tú te comprometiste a esto, el otro se comprometió a lo otro, bueno, ok. Pero, perdón, ¿no crees que hay indolencia, indiferencia? Por ejemplo, Javier Aguataz estuvo aquí y él nos mostró cómo rápidamente se puede saber en qué distrito, en qué lugar ha nacido el niño con menos kilos de los necesarios para su desarrollo normal. ¿Por qué no se prioriza la atención de ese infante, hombre o mujer, en los momentos álgidos que quedan para salvar su salud y el derecho a una vida digna? ¿Por qué somos tan indiferentes con el principal problema que tiene que ver con violación de derechos humanos fundamentales? A ver, el tema de la anemia y la desnutrición es un tema que debería empezarse ya. Eso sí es el futuro del Perú. O a palabras, no puedes tener un niño con un cerebro, con una sinapsis que no han sido generadas correctamente dentro de sus neuronas del cerebro y no se ha desarrollado su cerebro, porque ese niño, aunque lo pongas en el mejor centro educativo del mundo, igual no va a funcionar a todo su potencial. Por lo Obras tanto, por impuestos debería servir para a ver, hay un proyecto nutrir. ahorita que acaban de lanzar Peruanos por Peruanos de anemia cero, y ese es un proyecto que se deberían unir todos, empresarios, Estado, ONGs. Pero había un comentario de ese proyecto. Se hace pruebas para detectar la anemia, pero lo que dice Javier, y que me parece válido, es que ya hay cómo detectar la anemia, porque se registra los kilos con los que nace el recién nacido, y lo que hay que hacer más bien es identificar a ese recién nacido y darle un programa de emergencia de nutrición con agua limpia y alimentos sanos. Por eso, el problema de resolver la... A ver, por eso, hay que separar lo que es la desnutrición de la anemia. La desnutrición es un problema de pobreza. La anemia es un problema de todos los sectores. El A, el B, el C. La anemia en el Perú es 43% y eso afecta a todos los sectores. La anemia es un problema de hemoglobina en la sangre. Y eso tiene que ver, como tú dices, con un problema de no saber nutrirte. En otras palabras, comer para llenarte la barriga, pero no saber nutrirte. Eso se puede enseñar. Por otro lado, necesitas obviamente el tema del agua. El agua, la razón de que sí, en los sitios donde hay problemas de anemia también es porque, claro, tú comes y después tomas agua sucia y comes agua contaminada, entonces, bueno, simplemente tienes una diarrea, tienes problemas estomacales y no absorbes los... Pero hay cosas... Mariano, disculpa. Sí. Disculpa, Mariano, interesante lo que estás hablando y lo que la información que nos estás dando, pero me he quedado un poco preocupado. Hace unos minutos has sugerido un diálogo nacional y a mí me parece de la mayor importancia. Has referido ese concepto de que los peruanos tenemos que sentarnos y organizarnos para dialogar. ¿Cómo tú eres un experto, has sido presidente del CEPLAN, has tenido muchísimos cargos relacionados a lo que es organizar, planificar, orden, etcétera, etcétera? ¿Cómo te imaginas? ¿Cuáles son los espacios naturales de este diálogo nacional? ¿Cómo los creamos para que pueda fluir realmente un diálogo nacional que nos lleve a alguna parte? A ver, yo diría, empezando por algo, y ese algo es la generación de confianza. Y creo que por donde yo empezaría hablando del tema de que acabamos de hablar, empecemos por el proyecto de anemia, porque nadie está en contra del proyecto de anemia. ¿Ok? Y ahí les involucra a todos. Anemia cero en tu empresa. El Estado, que tiene miles de millones asignados a la anemia y sin embargo la anemia sigue subiendo, utilizarlo de una mejor manera. Las 15 mejores ONGs que están encargadas de la niñez, como se hizo en un momento para bajar la desnutrición, se juntaron las 15 y de alguna forma se trabajó en forma conjunta, porque sí se sabe cómo bajar la anemia y sí se puede bajar la anemia en pocas semanas y en pocos meses. Puedes tratar de realmente ese 42% bajarlo a cifras importantes. En el momento que tienes esa ganancia y tú ves que estás generando cosas importantes, en el momento que ves que como grupo cohesionado estás logrando metas y estás logrando indicadores que son medibles, ya genera la confianza de decir, oye, en verdad sí podemos trabajar en forma conjunta.
Y ahora que ya trabajamos y estamos trabajando en el problema de la anemia, ¿qué tal si ahora nos dedicamos a un segundo problema para ver qué otro problema podemos de alguna forma también trabajar en forma conjunta? Pero empecemos por algo, y creo que la anemia podría ser una excelente herramienta donde nos juntemos todos para demostrar que sí podemos trabajar juntos y unidos en un fin común. Si tenemos esa confianza y comenzamos a decir que no necesariamente pensamos igual, pero podemos sentarnos a dialogar para justamente lograr objetivos comunes, será una forma de comenzar a un camino de largo plazo donde tengamos una visión común. Creo que hay muchos más objetivos comunes que diferentes en los diferentes grupos. Lo que pasa es que no sabemos trabajar en forma conjunta y claramente nadie lo va a solucionar si no lo hacemos en forma conjunta, con una visión de largo plazo, pero con otro lado, con indicadores de corto plazo y con, digamos, ganancia de corto plazo, quick wins, como se llama, para garantizar que sí podemos avanzar. ¿Y eso qué requiere? Sí requiere gestión, sí requiere organización, sí requiere involucramiento de todos y requiere que se vayan sumando todos. Y justamente que el que se quede afuera piense que, oye, ¿por qué yo no soy parte de? Y entonces él mismo vaya a tocarte el timbre para decir, yo también quiero ser parte de este mecanismo. Y creo que la anemia podría ser, por ejemplo, una solución inmediata, que se podría empezar mañana, pero requiere obviamente también un financiamiento para que esa organización funcione y funcione de forma independiente y que convoque a todas las personas de ONGs, de gobierno, de empresa, para tratar de que realmente ese objetivo se logre en el corto plazo. Mariano, vamos a seguir conversando. Ha sido este el primer round y toca por lo menos un segundo y todas las veces que sean necesarias para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por tu presencia y espero que podamos seguir haciendo camino en nuestro país. A ver, gracias, Mariano. Gracias, de todas maneras. Perú tiene una oportunidad maravillosa, tiene una gente maravillosa, así que sigamos confiando, veamos que en toda crisis hay una oportunidad y creo que obviamente aquí hay una gran oportunidad para el Perú. Si se comienza a ver ese camino, la gente, los jóvenes van a comenzar a regresar porque todos aman su patria, porque acá tenemos amigos, acá tenemos familia y eso no lo tienes en el exterior. Así que no nos preocupemos y confiemos que sí lo podemos hacer todos juntos. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Continuamos con Integrando Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgo y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. Súmate como auspiciador y participa en el Innovation Days. Inspírate, colabora y crece. 17 y 18 de octubre en la Cámara de Comercio de Lima. El fútbol es un estilo de vida. Yo pienso, vivo y quiero fútbol al igual que tú. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Síguenos a través de Cable Más Canal 796 y nuestras redes sociales. Canal de YouTube de Menéndez Sports, Facebook de RCR y su página web www.rcrperú.com. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú
Tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo. Pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. Continuamos con Integrando Perú. Amigos, estamos con una profesional muy calificada que es líder en KPMG, no solamente del Perú, sino de América Latina, con oficina principal en la ciudad de Houston, Estados Unidos. Y queremos que la doctora de la Vega nos ayude a encontrar cuál es la salida para que de nuevo las inversiones en el Perú fluyan, porque hay una retracción muy fuerte. Ella conoce bien el mercado y particularmente el sector energía y minas. La pregunta de cajón sería, ¿qué hacer para reactivar las inversiones privadas? A ver, lo primero es, por supuesto, dar confianza al mercado, o sea, al mercado internacional. Y una de las maneras de dar confianza es, por ejemplo, el tema de viabilizar las oportunidades, los tiempos para poder invertir, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido pasando en el caso del Perú? Este tema se ha ralentizado, o sea, el tema de permisos, sobre todo pensando en el sector energía y minas, los temas de carácter ambiental. En otros países hay 210 procesos y 19 instituciones. No, justamente hay países incluso de la región que tienen también minerales, que tienen hidrocarburos, han ido trabajando en reducir los permisos, y justamente porque es una oportunidad. Incluso se ha hecho mucho más latente el tema de hacer cambios rápidos para poder capturar la atención de los inversionistas, incluso en época COVID. Esa es una urgente reforma. Simplificar, fusionar, hacer un solo bus y no ponerlo al inversionista en el plano de resolver, parece esos juegos de que tienes que buscar la salida y nunca la encuentras. Sí, efectivamente, y algo que es importante aquí es que los inversionistas, sobre todo los grandes jugadores en el mundo, están mirando dónde invertir, como que el mapa del mundo, y ver dónde están esas oportunidades que se pueden capitalizar o recuperar rápido. Entonces, el tema regulatorio, el tema de demoras de permisos, es clave. Realmente es clave. Jorge, desde Cajamarca. Beatriz. Sí. Hola, Beatriz. Bienvenida a Integrando Perú. Muchas gracias por tu participación. Beatriz, me da la impresión que parte de nuestros problemas surgen por ciertas definiciones o ausencia de definiciones en nuestras leyes principales, como la Ley General de Minería, o incluso en la propia Constitución Política del Estado. Por ejemplo, el concepto de subsidiariedad del Estado frente a las inversiones privadas, de alguna manera, digamos, nos resta capacidades para poder tomar decisiones. Y el tema de la reglamentación también es un problema que está vinculado al poder o al no poder que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas para dirigir a sus administrados y generar inversiones y ponerlos atractivos. Resulta que no, que estamos craquelados, intervienen 30 instituciones, muchas de ellas conceptualmente antimineras y antipetroleras,
y ponen una serie de trabas, filtros, candados. A ver, ¿qué hacemos, Beatriz? Esto es un problema estructural. Sí, lamentablemente yo creo que es un problema agudo ya en el Perú, pero que también ocurre en otros países latinoamericanos debido a la forma como está estructurado. Si pensamos en la parte regulatoria, ¿no? Cómo está estructurada nuestra jurídicamente el sistema, ¿no? En donde, como tú dices, se requiere regulación y los espacios de discrecionalidad de quien resuelve son muy pocos. Creo que también tiene que ver con eso, y la verdad es que envidia sana cuando uno empieza a ver legislaciones diferentes que se rigen por otros principios como Estados Unidos, Reino Unido, en donde hay mucho mayor poder de discrecionalidad e incluso crear en el camino procedimientos, por supuesto dentro de la legalidad, ¿no? Yo creo que esa es una parte del problema, y tú has dado en el clavo en un asunto que también parte de tener una hoja de ruta clara, o sea, ¿qué queremos hacer? Por ejemplo, ahorita hablando del sector energía, recursos naturales, hasta ahora, y es un tema que siempre repetimos, por ejemplo, para el caso del Perú, es que ni siquiera tenemos una hoja de ruta. Una hoja de ruta, por ejemplo, ya hoy en día que articule la parte energética con lo que queremos hacer en minería, sobre todo en un contexto de cambio climático y de transición energética, que está haciendo que se mire a legislaciones como el Perú, a jurisdicciones como el caso del Perú, que tiene o es rico en minerales que son importantes para la transición energética. Entonces, si no tenemos esa hoja de ruta clara, también las instituciones no se alinean, no se alinea la regulación, y eso, por supuesto, genera desincentivos a los inversionistas, porque obviamente aquí, lamentablemente, si es que como cualquier persona pone un dinero en un lugar, quiere rentabilizar, ¿no? Beatriz, hay grave error en decir que las grandes empresas en el Perú tributan poco. Yo he visto un cuadro, y corrígeme si estoy en error, la presión tributaria para la minería y las empresas de hidrocarburos va de 45 a 55%. ¿Esa es una tasa muy competitiva o estamos siendo muy generosos en el Perú? La tasa es competitiva y hay estudios al respecto, incluso a propósito en este cambio de gobierno, cuando se pretendió incorporar o pedir facultades para incrementar las regalías y los gravámenes mineros, en los estudios que incluso se mandaron a hacer por parte del lado del gobierno, y la información pública que existe, por ejemplo, la encuesta Fraser y otras similares, nos dicen que nosotros estamos ubicados en un promedio competitivo, incluso debajo de Chile. Chile está próximamente, por el incremento y cambios en el sistema de regalías, a subir como 3 o 4 puntos por encima de los que tiene Perú, lo cual, en los términos que tú mencionas, Pedro, significa ponernos en una situación de competitividad más favorable. O sea, ni siquiera estamos pensando en esos temas que pueden empujar la ola a los inversionistas a mirar que quizás en el Perú, por ejemplo, en proyectos de cobre, se puede rentabilizar más que en Chile, pensando en lo que viene, ¿no? En estos términos. ¿Daña el clima de inversiones en el Perú que algunas empresas que tienen que honrar su plan de abandono, su plan de cierre, sea minería o hidrocarburos, terminen en insolvencia en lugar de cerrar conforme a los compromisos de las normas vigentes? Eso en el mundo como práctica, ¿la has visto en otros países? Porque hay una queja en el tema social, que es un punto flaco en el Perú, un punto pendiente de trabajar, digamos. Hay mucha queja por la presencia de pasivos, y el Estado, por más que exista activos mineros, no llega ni al 5% de la lista inmensa de pasivos. La pregunta es, ¿esto agrava el tema social que es determinante para que los proyectos fluyan y tengamos el clima adecuado para el desarrollo de las inversiones? Sí, ahí hay experiencias, bueno, es un poco mirar también experiencias previas, países que ya han avanzado o han pasado por el mismo proceso o estadio en el que está el Perú, ¿no? Y por ejemplo, en el tema ambiental,
se podría mirar o indagar un poco más en el caso de Reino Unido. Cuando ustedes empiecen a mirar más a detalle, Reino Unido ha pasado en el sector hidrocarburos, por ejemplo, por un proceso similar o las quejas similares que hoy en día tenemos respecto del tema ambiental. Y, por ejemplo, la fórmula hoy en día es que con regulación y voluntad política y alineamiento institucional se ha logrado que la industria, por ejemplo, conviva con un desarrollo social y además el cumplimiento de las disposiciones ambientales. Entonces, eso ya ocurre. El problema es que también acá hay una historia que ha ido haciendo en el caso del Perú, que la legislación vaya regulando al punto de que hoy día de hoy hemos llegado a ser muy estrictos en algunos espacios. Y eso, por supuesto, desincentiva y, por otro lado, también hace perder el foco a las compañías respecto a las inversiones sociales que se tienen que hacer como parte de los compromisos ambientales, ¿no? Jorge. Sí, Beatriz, has comentado regulación, voluntad política y alineación institucional como tres ingredientes de una fórmula que se ha dado en el Reino Unido y que les ha permitido destrabar proyectos, traer, digamos, recomponer la paz social, etcétera. Muchos beneficios. ¿Qué nos dices con respecto a la alineación institucional? A mí me preocupa mucho eso. Tienes un MINAM que está mirando a la izquierda, tienes un MINEM que está mirando a la derecha, tienes un MEF que no mira a nadie, tienes una PCM que no sabe bien, no tiene hoja de ruta. ¿Qué hacemos con este tema de la alineación institucional? ¿Quién debería ser el pivot para que esto empiece a funcionar y realmente tengamos un ejecutivo orgánico que sepa a dónde debe ir, cómo se debe relacionar con el gran capital y cómo hacer al Perú un país atractivo, un destino atractivo para las inversiones? ¿Cómo lo ves, Beatriz? Sí, ahí, bueno, mientras comentabas, pensaba en un comité ejecutivo, o sea, como lo llamaría el sector privado, a un grupo de ministros sentados, conversando de temas estratégicos del Perú, para empezar. Y en vez de que eso ocurra actualmente, en el sector energía, sobre todo, está empezando a haber la creación de comités multisectoriales, ¿no? O sea, no sé si han visto, por ejemplo, para los temas de cambio climático se creó una comisión multisectorial. Ahora, por ejemplo, hay un tema nuevo de transición energética que, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo de hidrógeno, comisión multisectorial. Y hay varias comisiones multisectoriales que están empezando a fluir, que tiene algo de positivo porque por lo menos, como tú dices, se está empezando a ver un alineamiento, por lo menos de entender cuál es el problema de fondo. Eso está bien, pero en realidad, como decía al principio, debería partir más bien de que ese entendimiento no solamente lo tengan los técnicos, sino la visión estratégica la tengan los ministros. Beatriz, el problema social. Hemos reglamentado el convenio 169 de la OIT, que es una norma que algunos especialistas le dan, por tratarse de un tratado de derechos humanos, rango constitucional, que el Perú ha ratificado ya desde hace muchos años. Y ya se conoce la experiencia en el sector hidrocarburos y hoy está entrando poco a poco en los proyectos mineros. Pero hay una observación. Se ha traído abajo la seguridad jurídica cuando el Ministerio de Cultura, por ejemplo, no acredita quién es pueblo indígena y quién no lo es, al extremo de que pueden no cumplir los tres requisitos: vinculación con el territorio, tener una lengua originaria, costumbres propias, distintas de la sociedad moderna. Y si se autodeclaran pueblos indígenas, aunque no cumplan los tres requisitos, podrían ser admitidos como pueblo indígena. En pocas palabras, se pierde toda predictibilidad. ¿Cuál es tu impresión? Nos hemos excedido, hemos sido más papistas que el Papa en el respeto a una norma importante que atiende a este sector, y el mensaje puede ser demorar mucho permisos
tan importantes como la exploración, que es el inicio de la actividad en el caso de la industria extractiva. Y yo no imagino proyectos mineros que tengan que esperar, como el caso de hidrocarburos, 2 años y a veces 3 años para obtener un permiso temporal. Sí, Pedro, como tú bien señalas, yo creo que ya nos hemos ido al extremo de la regulación, y ahí sí, pues recordar la OIT 169 es un tratado internacional de Naciones Unidas que ratifica el Perú, y si lo ves desde afuera, o sea, cómo lo estudia la gente en las universidades, el caso del Perú es que Perú es uno de los pocos en el mundo que ha legislado, o sea, ha incorporado normativamente una ley de consulta previa. O sea, como que por ese lado somos vistos como un país de respeto a los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas. Esa es la visión, o es lo que vendemos con la normativa, que otros países no lo tienen, porque finalmente estos temas de afectación a derechos civiles, económicos de las minorías se ha resuelto a través de resoluciones judiciales en otras latitudes en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, también hay mucha experiencia hasta en Suecia, o sea, donde también hay comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso del Perú? Nos hemos ido a la forma y no al fondo. Y creo que nuevamente lo mismo, pasa por un tema también de falta de discrecionalidad o de querer incurrir en responsabilidad de la persona que resuelve. Y se exija el mismo procedimiento tedioso de la explotación, donde hay recursos que redistribuir, de la exploración, que es una apuesta de alto riesgo. Tú sabes, en el caso de hidrocarburos, prácticamente hay una 10ª posibilidad, del riesgo es inmenso, y es un acuerdo temporal. ¿Cómo se le va a exigir lo mismo que a aquel que ha descubierto pues un yacimiento importante? ¿Tú consideras que es urgente una reingeniería que significa un estricto cumplimiento del tratado, pero no ser más papistas que el Papa con esta falta de seguridad jurídica que está haciendo que la inversión se contraiga también por esta razón? Efectivamente, como decía, o sea, hay otros países que no tienen ni siquiera una ley o un reglamento, sino han definido criterios sobre la base de resoluciones judiciales. Entonces, ¿por qué en esos otros países de la región o en otras latitudes del mundo sí hay un avance en el respeto a los derechos de las poblaciones indígenas con menos reglamentación de la que nosotros tenemos? O sea, es un tema que tiene que ver con la discrecionalidad y el conocimiento también, no solamente del tema propiamente social, sino alinear estratégicamente en el desarrollo de industrias que van a, ¿cómo se dice?, retribuir en recaudación para poder desarrollar proyectos sociales. Creo que ese enfoque, esa forma de pensar, no lo tenemos a nivel de todos los estadios estatales. Y cambiar... Beatriz, sí, adelante, Jorge. Beatriz, a ver, vamos a hacerle un favorcito a los amigos de Integrando Perú. Explícanos un poquito este concepto tan importante que lo has repetido 5 veces, el concepto de discrecionalidad. Explícanos un poquito a qué te refieres con eso, porque es tremendamente importante. Sí, bueno, acá, al igual que Pedro, he estudiado Derecho en la Universidad Católica, y en Derecho Administrativo te enseñan lo que significa la parte de tener reglamentación y de que el oficial que tiene que seguir un procedimiento que está regulado lo cumpla literalmente, pero claro, al momento de ejecutar un procedimiento administrativo, no todo va a estar ahí, o sea, porque las normas son generales. Entonces tiene que haber un espacio de pensamiento crítico alineado con la ley, alineado con lo que queremos como país para resolver. Y yo te digo, sí, en esa parte estamos bien lejos de lo que ocurre en otras latitudes, y a veces es bien triste, ¿no? Cuando solamente miran las cosas
literalmente sobre la base de lo que está ahí por miedo, ¿no? Por miedo a caer en algún tipo de responsabilidad. Y yo creo que cuando tienes pensamiento crítico, esos espacios son mínimos. Pero acá lamentablemente vemos que no, y eso realmente termina alejando o ahuyentando la inversión, ¿no? Petroperú. Beatriz, que nos explicas, esto que nos explicas, esto que nos explicas, Beatriz, ¿es un cambio de cultura en el Ejecutivo o es un cambio que se norma, que jurídicamente se reglamenta? ¿Cómo hacemos para que haya mayor discrecionalidad en la tarea del funcionario público que hoy en día no quiere tomar decisiones precisamente por ese problema? Claro, ¿cómo hacemos ese cambio? Es más un cambio de cultura. ¿O es un tema reglamentado? Es más un cambio de cultura. Y el tema de la Contraloría, que no persiga el control de procedimientos, sino que evalúe prioritariamente resultados. Así el que trabaja más no está sobreexpuesto, porque es increíble, el que hace menos pasa piola. Pero si el auditor suda la camiseta y te obliga, te empuja como capitán y a todos los integrantes del equipo a hacer goles, es diferente. Entonces la gente va a decir, mientras más trabajo, estoy cumpliendo mi deber, no estoy exponiéndome más a que me empapelen y a tener 1000 dolores de cabeza, porque el mensaje es incorrecto. La versión latina de la auditoría es control de procesos, la versión anglosajona es control de resultados como prioridad. Esa mentalidad, lamentablemente, del miedo a tomar decisiones ha crecido de manera gigantesca. Pero yo quería hacer la pregunta sobre sobre Petroperú. El problema es, como equivocadamente se ha interpretado, ¿están contra Petroperú? ¿O el tema es, Petroperú debe de jugar la competencia sana dentro del mercado y no exceptuarse de las mismas exigencias de todos, y un camino racional de recapitalización que signifique que compite de igual a igual con las empresas privadas? ¿Por qué se lee de una manera tan crítica los hechos recientes con respecto a Petroperú? Sí, ahí opinión debería fomentarse más bien la competencia en el mercado, o sea que el mejor, el más preparado, el que técnicamente es más sólido, el que financieramente tiene las cartas para poder hacer más inversiones, es el que debe estar elegido, y ahí, por supuesto, sobre la base de lo que dice la regulación, y además también sobre el tema que lo comentaban al inicio, sobre el rol subsidiario del Estado, ¿no? Recordemos que ahorita... Pero no se ha cumplido ni con Electroperú ni con Petroperú. No. Pero según los constitucionalistas, hay de los dos, los que dicen que es inconstitucional y hay los que dicen no, que la Constitución diseña un programa de largo plazo y por eso nadie ha cuestionado ni hay ninguna acción contra la presencia ya más de 20 años de Electroperú y Petroperú en el mercado eléctrico y en el mercado de hidrocarburos. ¿Tú qué piensas? ¿Que es inconstitucional? En el sentido de mirar la ratio legis, es decir, mirar cuál es en su momento, al colocar al Estado en este rol subsidiario, podríamos ir llegando a esa conclusión, ¿no? Ahora, el tema es que no hay los mecanismos para activar o ejecutarlos, pero sí, o sea, porque estamos yendo en contra de lo que en algún momento quisimos, en el sentido de libre mercado y que el más fuerte, el que está más robusto, sea el que gane. Y además estamos yendo en contra de la corriente. Si hablamos del tema de una empresa del Estado que maneja hidrocarburos, tenemos varios ejemplos, ¿no? O sea, hay empresas del Estado que han salido incluso a listarse en la bolsa, a incorporar inversionistas privados para mejorar su gobierno corporativo. Ese es un problema donde has puesto el dedo en la llaga. Falta cultura corporativa. Colombia tiene la tarea mediante sus empresas municipales de distribuir el gas en el Perú y son empresas estatales municipales de Medellín, de Bogotá. Es impresionante. La empresa mejor manejada de la minería de Sudamérica es la empresa estatal de Chile, la que tiene grandes reportes muy elogiados en el mundo por la cultura corporativa.
Pero en el Perú, dame un solo ejemplo donde no se haya violentado reglas esenciales de la cultura corporativa. Entonces, eso hace que el ciudadano se sienta maltratado, porque es el accionista finalmente de Petroperú. Pero ¿tú crees que con la actual forma de manejar las cosas y estos periódicos auxilios económicos en momentos de mucha dificultad para el Estado, con prioridades mayores, como es salud, como es prevención de desastres, como es seguridad alimentaria, suena una gran controversia asignarle fondos a Petroperú? La salida racional de que se recapitalice con algunos lotes es una solución mejor que transferir dinero que luego no sabemos si va a volver a repetirse la figura, o cuál sería, como médico de cuidados intensivos, tu consejo. Yo creo que no es un momento de incorporarle más tareas, o sea, hablando en términos latos, de incorporar más tareas, cuando por otro lado estamos viendo que necesitamos tirarle un salvavidas a esta compañía, ¿no? Y ahí sí miremos qué es lo que pasa en el sector privado. Cuando hay una empresa que financieramente, por ejemplo, no puede cumplir con sus proveedores, llega hasta entrar a un proceso de reestructuración. Entonces, ¿tú venderías Petroperú? No es que vendería Petroperú, es un tema que hay que analizar. No conozco a detalle los números, etcétera, pero por lo menos sí hay indicadores, ¿no? Porque pedir un apoyo financiero es un indicador de que las cosas requieren evaluarse, porque debe haber algún manejo que puede cambiar desde el punto de vista financiero. Entonces, esos indicadores, o sea, esas llamadas de alerta, te hacen pensar de que en una situación como esta, entrar a un nuevo negocio no es la solución. O sea, es sentido común de alguien que está en los negocios. Y la última pregunta, ¿tú consideras que el incremento promedio de los derivados del petróleo en el Perú tiene que ver con la situación de Petroperú? Antes los precios en el Perú estábamos en la posición intermedia, ahora estamos en el quintil que cobra más a los ciudadanos en el caso de Sudamérica. ¿Eso para ti se explica por la deuda de Petroperú? Es decir, ¿los márgenes son mayores que hace unos años? No por eso, creo que principalmente. Creo que hay otros problemas que son más profundos. Por ejemplo, el hecho de no haber más bien fomentado en el tiempo de tantos pedidos que se ha hecho a la exploración en el sector de hidrocarburos. Quizás de repente hoy día tendríamos otro Camisea, o tendríamos otros proyectos petroleros ya avanzando, porque no le hemos dado el impulso a la exploración para tener más producción local. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengamos que importar mayoritariamente para cumplir con el consumo interno. Pero eso es Perupetro. Exacto, pero es Perupetro, no solamente Perupetro, o sea, porque Perupetro, por supuesto, es el que promueve la exploración, pero recuerda también que hay cambios que se propusieron en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. No tenemos hacia atrás una hoja de ruta. Hemos sido por muchos años y seguimos siendo importadores de petróleo. Entonces hay más temas. A esos le sumaría el que tú has mencionado, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. Y hasta gracias, Beatriz, muy pronto. por acompañarnos. Un saludo y gracias a Integrando Perú por la invitación. Gracias, muchas Pedro. Gracias, Beatriz. Gracias. Bienvenida. Chao. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.